El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. De hecho, todos los sistemas universitarios en el mundo tienen un filtro de entrada y tienen un sistema de admisión. De hecho, el artículo 356, si bien garantiza el derecho gratuito a la educación hasta el tercer nivel, la condiciona a la responsabilidad académica y al sistema de nivelación y admisión en el sistema universitario. Es falso el creer que antes existía libre ingreso a la universidad, porque antes lo que teníamos es que cada universidad pública tenía su propia prueba de ingreso. Esto era mucho más inconveniente porque, por decir, yo quería, no sé, aplicar a medicina en la central. Entonces iba y hacía el examen de medicina en la central. Pero si es que no podía, o si es que me iba mal en este examen, no tenía la posibilidad de aplicar a otras carreras. O tendría que haber hecho 3, 4, 5 pruebas de acceso para tal vez entrar en una de las carreras que se ha admitido. Tener una prueba estandarizada permite en una sola prueba poder aplicar a varias universidades a la vez. O sea, muchos han interpretado este derecho como que todos deben ir a la universidad, o que a todos los estudiantes o jóvenes se les debe asegurar el ingreso a la universidad. ¿Se puede pensar en otro modelo de educación superior donde esa no sea la primicia, vamos todos a la universidad? Bueno, en ninguna parte del mundo se garantiza que todos los bachilleres después accedan a la universidad. Ni tampoco es deseable que todos los bachilleres... Y tampoco es deseable porque tampoco la universidad no debe ser la opción para todos los individuos. Habrán individuos que quieran seguir solo hasta el bachillerato, habrán otros individuos que quieran y prefieran o deberían preferir ir por una educación técnica, una carrera mucho más corta, asociada a un quehacer en específico, que en otros países son muy bien vistos y son muy bien remunerados. O sea, hasta el caso, por ejemplo, de Alemania, en donde se fomenta mucho el sistema de educación técnica y tecnológica y se fomenta mucho el tema de la educación dual. Esto quiere decir que mientras se va adquiriendo conocimiento teórico, a la misma vez se va adquiriendo experiencia ya en el campo laboral. Y por eso es que sus tasas de desempleo son mucho inferiores a países que no tienen este tipo de sistema. ¿Pero por qué crees que en el Ecuador está tan desmerecida la educación técnica y tecnológica? Porque no es una aspiración de los padres, del común de las familias ecuatorianas, aspirar a que su hijo vaya y estudie una tecnología. Todos aspiran a que su hijo obtenga un título universitario. Sí, es bastante un tema cultural. En el Ecuador se cree erradamente que todo el mundo debe terminar el bachillerato y después ir a la universidad. Muchas veces tienes chicos estudiando carreras que no son lo que desean, sino que son el deseo de los padres. Y tienes también carreras saturadas, ¿no? O sea, todo el mundo quiere estudiar medicina, leyes o tal vez una ingeniería en particular, ¿no? El resto de carreras es un poco más desvalorizadas, creo que es un tema cultural. Y creo que no es entender también la concepción de que si todo el mundo quiere ser abogado y después tenemos un exceso de abogados, cuando graduemos de esos abogados no van a encontrar un trabajo tampoco. Entonces es una manera ineficiente de manejar el sistema. O sea, en términos de remuneración, el país también tiene un problema, porque inclusive en el sector público la remuneración de un tecnólogo es inferior a la remuneración de una persona que tiene un título universitario. Me parece que ya se hicieron algunas reformas en el sentido de equiparar eso, pero en el resto de las ramas que no son las públicas, un tecnólogo podría llegar a ganar lo suficiente como para vivir. Sí, de hecho, o sea, como yo te mencionaba, por ejemplo, tú tienes en Alemania, un técnico automotriz puede ganar mucho más de lo que gana realmente un ingeniero, porque tiene una concepción mucho más práctica que teórica y por ende puede monetizar, por decirlo así, la inversión en la educación que hizo mucho antes. E inclusive en el Ecuador lo que puede estar pasando es que se están subvalorando los ingenieros que terminan ganando como un tecnólogo, cuando lo que se debería hacer es formar esos tecnólogos que inclusive les tomaría menos tiempo para ganar una remuneración mejor o similar a la que ganaría un ingeniero. El problema de fondo en el tema de ser bachiller muchas veces es lo que se habla del número de cupos que tienen las universidades. Más allá de la prueba, el problema principal es que por cada 2 personas que aplican a la universidad, únicamente existe un cupo para esas personas. Es decir, de 2 que aplican, solamente 1 va a acceder.
¿Cómo se puede resolver este tema de la oferta en términos prácticos y reales? Porque en realidad el problema son los cupos. Por más que todos pasaran la prueba a ser bachiller, no hay espacio para ellos en la universidad. Sí, o sea, como tú lo mencionas, de hecho no existe un puntaje mínimo para acceder a la universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de medicina en la central, existen alrededor de 200 cupos todos los años, pero el nivel de aspirantes es muy superior. De hecho, terminan aspirando 9.000, 10.000 personas. Entonces, independientemente del método que se seleccione, siempre la oferta, por decirlo así, resulta insuficiente ante la alta demanda para este tipo de carreras. Y por ende, siempre va a haber personas que no accedan a la universidad. Pero en términos prácticos, entonces, ¿qué le queda a la política pública para resolver este tema? Bueno, es que este es un problema que solo se resuelve aumentando la oferta pública, y para esto se necesitan más recursos. Pero cuando tú tienes un estado en el cual los presupuestos para la educación pública se vienen haciendo menores de año a año, resulta muy difícil poder garantizar que esta oferta sea mayor y por ende satisfaga a un mayor número de personas. Está también el hecho de que, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, en la educación técnica y tecnológica no se ha invertido lo suficiente. También por eso es que la gente piensa que es una educación de mala calidad, porque no tenemos en este momento una oferta de buena calidad para ese tipo de estudios. Pero eso es parte de una propuesta de campaña que no se ha cumplido, porque si recordamos, Lenín Moreno al llegar a la presidencia tenía una propuesta de construir 40 institutos técnicos y tecnológicos, de los cuales la verdad desconozco en cuántos dirá, o si es que se ha inaugurado al menos uno. Entonces, tampoco se ha podido suplir los cupos de la educación superior con los cupos de las universidades técnicas y tecnológicas, porque no están construidas, no hay esa oferta. Sí, no hace falta mayor inversión, es decir, si no contratamos más docentes, si no tenemos más aulas, si no tenemos más laboratorios, es muy difícil que podamos aumentar esa oferta, y simplemente decir y brindemos libre acceso para todos sería un engaño social, porque finalmente sí, podríamos decir, bueno, que entren 100, 200, 300 personas en un espacio, en un aula que solo está habilitada para 30, 40 personas, generaría más problemas de lo que tenemos ahora mismo. Y el nivel de deserción sería muchísimo más alto. O sea, algo que también está comprobado es que las pruebas de admisión se hace con el fin de disminuir la deserción estudiantil en el nivel universitario, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cuántas personas son las que acceden a la universidad, pero también deberíamos preguntarnos cuántos son los que efectivamente se están graduando del sistema. Y eso tampoco es eficiente en términos de gasto público, tener un número superior de estudiantes que ingresen a las aulas, pero que se queden, o sea, que se tarden más de 5 años en alcanzar la ingeniería, más de inclusive hasta 10 años, conozco casos, que se tardan en graduarse, porque eso también es un gasto innecesario que estaría haciendo el gobierno. Sí, de hecho la LOES y la misma Constitución te condiciona el derecho a la educación en función del perfil académico del estudiante, ¿no? Esto implica, por ejemplo, que si es que tú accedes y claro, tienes chance de que te financien una carrera, no te podrían financiar 2 o 3, o no te podrían financiar recurrentemente que tú estés perdiendo las materias de la universidad, ¿no? Eso está clarísimo en la ley, y eso es lo eficiente, porque hay que también tener la concepción de que si bien la educación impacta a nivel social y todos nos beneficiamos de tener una sociedad más educada, sí existe un retorno que es privado de la educación, ¿no? Es decir, el que va y hace una carrera, finalmente va después en el mercado laboral y tiene una mayor remuneración que el que no lo hizo, y eso es un beneficio privado. Entonces, Juanpa, para cerrar un poquito esta parte de la discusión, el discurso o la propuesta de ciertos precandidatos de eliminar la prueba ser bachiller es absolutamente demagógica. Sí, cae en el espacio de la politiquería, cae en el espacio de que culturalmente los ecuatorianos tal vez estamos acostumbrados a no asumir nuestras propias responsabilidades y creer que si es que no accedo a la universidad es por culpa de alguien más, en este caso la prueba, o en este caso el Estado, o cualquiera, pero no asumimos la responsabilidad de que tal vez si es que no accedo a la universidad es porque no estudié lo suficiente. Sin embargo, aquí justo me das la entrada para entrar en otro tema que es básico al momento de analizar la prueba ser bachiller. Se supone que el examen apela a un sentido de la meritocracia, es decir, que tú alcanzas esto por tus capacidades. Pero ¿cómo podemos hablar de la meritocracia cuando hay una desigualdad en
en la educación que reciben los estudiantes antes de llegar a la prueba ser bachiller. Es decir, las personas que probablemente los jóvenes que estudian en sectores rurales, en sectores más vulnerables, menos favorecidos, van a tener obviamente un tipo de educación que no es la misma que los que viven en las urbes, que tienen acceso a una, así sea educación pública, pero de mayor calidad. Inclusive dentro de las escuelas públicas existe una diferencia importante entre unas y otras. Entonces, aquí, a pesar de que estás apelando a una meritocracia, hay una desigualdad per se, que viene antes de la prueba y que no se ha resuelto. Entonces sí termina siendo un poco discriminatoria la prueba. Bueno, no es la prueba en sí la que es discriminatoria, son las condiciones de base de la sociedad. Es decir, a nivel mundial se tiene esto, que hogares más pobres les va peor en las pruebas de rendimiento académico que hogares más ricos. Y es porque los hogares más ricos tienen un sinnúmero de accesos que, por decirlo así, favorecen el entorno de aprendizaje. No es lo mismo venir y provenir de un hogar pobre, en el cual probablemente, por ejemplo, tuve hasta problemas de nutrición cuando era niño, y por ende no voy a poder aprender lo suficiente, así tenga el mejor colegio, así tenga el mejor profesor, mi capacidad de retención no va a ser la misma, así es que vengo bien alimentado desde mi hogar, por darte un ejemplo. No va a ser tampoco lo mismo un estudiante de estrato más bajo que tiene que estudiar y al mismo tiempo tiene que trabajar. Evidentemente, pues su desempeño académico va a ser peor. Pero el problema no está en la prueba. El problema está en la estructura de base. Es decir, tenemos una sociedad desigual y esa desigualdad se ve manifiesta una vez más en este tipo de evaluaciones. No obstante de eso, no por eso debemos dejar de evaluar. Lo que sí es que tenemos que tener presencia de que tienen que haber acciones afirmativas en el sistema de ingreso a la universidad. Es decir, ¿cómo equiparamos la condición de los estudiantes antes de llegar a la prueba entonces? Bueno, para eso pues, hay que trabajar justamente en mejorar la calidad de la educación. Es decir, buscar colegios menos segregados, es decir, buscar tener mejores condiciones físicas en la educación pública, es decir, buscar tener una planta docente mucho mejor capacitada. Todo eso va a beneficiar para que el sistema sea mucho más equitativo. No es una solución de corto plazo, es una solución que ha tomado 20, 30, 40 años de implementar en los países más exitosos. Te pongo el caso de Finlandia. En Finlandia prácticamente no existe la educación privada. Y eso quiere decir que tanto niños ricos como pobres van a las mismas escuelas. Y van a las mismas escuelas porque se entiende que todas las escuelas tienen la misma calidad. Y por ende, las familias de hogares más ricos no ven la necesidad de encontrar una educación privada, por decirlo así. Entonces, la solución está en fomentar una educación pública de calidad. La solución nunca va a ser en darle más duro o simplemente quitar los estándares de calidad de la evaluación educativa. De hecho, la prueba Ser Bachiller lo que ha permitido es justamente evidenciar estas grandes desigualdades que existen en el sistema. Si es que no existiría la prueba, pensaríamos que todo está bien cuando no es así. La prueba más bien lo que hace es reflejarnos justamente todas estas desigualdades sociales que existen. Nuevamente retornamos al mismo tema de resolver esto implica una inversión en educación que lastimosamente no se está dando. Hemos advertido a lo largo de las últimas discusiones del presupuesto, tanto del año 2019 como del 20, de una sistemática disminución del presupuesto que reciben las escuelas y todo el Sistema Nacional de Educación. Entonces, no estaríamos cerca de tratar de equiparar de alguna manera las condiciones de los estudiantes antes de la prueba Ser Bachiller. No, para nada. O sea, muchas veces la discusión se dice, no, es que falta eficiencia en el sistema. No solo es una concepción de eficiencia, también es una concepción de eficacia y que faltan muchos más resultados. Es decir, necesitamos invertir mucho más en educación para tener unos mejores resultados. Cuando uno compara lo que invierte Ecuador frente a sus vecinos, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, lo que ellos invierten per cápita por un estudiante es mucho más de lo que nosotros estamos invirtiendo en educación pública. Y por ende, ellos tienen y obtienen unos mejores resultados. Y algo que tenemos que considerar también es que esta inversión les va a permitir a los estudiantes llegar a la prueba Ser Bachiller. O sea, eliminar la prueba Ser Bachiller no va a eliminar estas desigualdades que existen en los estudiantes previamente. Permitir el libre acceso a la universidad solamente condenaría a estos muchachos que vienen en condiciones desiguales a fracasar en su intento por obtener un título universitario, porque finalmente no van a conseguir el título. Sí, correcto, y se le terminaría haciendo incluso hasta más daño a uno de estos estudiantes que con mucho esfuerzo
va y se presenta en la universidad, pero realmente después termina perdiendo 1 o 2 años de su vida porque no termina de sus estudios, ¿no? Entonces, es mejor ampliar la oferta, es mejor tener otras opciones para este tipo de estudiantes y es mejor seguir trabajando en fomentar la calidad de la educación media para que todos puedan competir en las mismas condiciones. Transmisión. Para cerrar el tema, un poco de equiparar el espacio entre los jóvenes en virtud de las desigualdades, estuve revisando un poco y hay en otros países una política de cuotas. ¿Crees que eso se podría aplicar al país? Esto significaría entonces que unos jóvenes, en función de ciertas características o de su vulnerabilidad, entran en el sistema a pesar de no obtener el puntaje necesario para hacerlo. Bueno, definitivamente creo que el sistema de cuotas se puede combinar con el sistema meritocrático en el cual mejores resultados en la prueba te garanticen tener una mayor probabilidad de acceder a la educación universitaria. De hecho, es bastante simple y de hecho, los mismos resultados de ser bachiller te deberían indicar cómo debería estar estructurado ese sistema de cuotas. Es decir, tanta proporción tienen que venir de estudiantes que vengan de la ruralidad o tanta proporción tiene que venir de estudiantes que vengan de un colegio fiscal o tanta proporción de estudiantes tienen que venir de no sé, una zona más alejada del país, se me ocurre, ¿no? Pero justamente es el hecho de tener estos resultados de ser bachiller y poder analizarlos a nivel nacional el que te puede dar esas pautas de cómo puedes diseñar un sistema de cuotas que sea exitoso. Sin embargo, inclusive para asegurar que estos estudiantes que reciban su cupo a través de las cuotas perduren en el tiempo y no fracasen en su intento por obtener un título, también necesitamos como construir un sistema de acompañamiento, que es algo muy común en universidades de otros países. Es un sistema de consejería donde inclusive estudiantes de grados superiores apoyan a otros estudiantes los que están iniciando para que su proceso de adaptación e inclusive de aprendizaje sea mucho más fácil, pero no se ha discutido para nada estos temas en la educación en el Ecuador. Sí, es correcto. De hecho, yo creo que toda la información que te da el ser bachiller ha sido subutilizada, porque toda esta información se puede utilizar para hacer política pública de manera muy valiosa. Justamente lo que tú dices, el sistema de acompañamiento a los bachilleres. Yo, de hecho, ya saber de entrada qué estudiante al entrar a la universidad va a necesitar un acompañamiento mucho más fuerte que otro. De hecho, por ejemplo, algo que ha sido una crítica al ser bachiller es por qué evalúan a todos los estudiantes por igual. De hecho, esto podría hasta variarse utilizando el mismo instrumento, porque el instrumento evalúa en distintos campos, es decir, evalúa, por ejemplo, matemáticas, evalúa ciencias sociales, evalúa lenguaje y evalúa ciencias. De hecho, en función de la carrera que el estudiante postularía, se podría hacer que la ponderación de estos distintos componentes sea distinta. Es decir, para una ingeniería podría ser mucho más útil que ese estudiante tenga una sólida base en matemáticas y no tanto en lenguaje. Y por ende, su resultado podría estar más, el peso que le dé a las matemáticas podría ser superior al que le dé al área del lenguaje. Esto es algo muy simple de hacer, ¿no? Las universidades simplemente deberían podrían decirle al Instituto Nacional de Evaluación Educativa cómo quieren que hagan la ponderación para cada una de las carreras a las que los estudiantes aplican. O sea, pero de lo que tú me dices, inclusive, entonces la academia o el ámbito investigativo no ha hecho uso de estas variables para mejorar el instrumento. Como sociedad, nos hemos mantenido en la crítica, pero no en el aporte de ideas. Correcto. Y bueno, de hecho, por ejemplo, si ahora sabemos que la educación en la región de la Sierra Centro es un poco mejor que en la costa, es porque existe el examen. Quitar el examen antes que ser parte de la solución del problema agravaría el problema, porque tendríamos menos información y por ende al tener menos información es menos lo que podemos hacer. De todas maneras, de todas las preguntas y de todas maneras hemos concluido que la eliminación de la prueba ser bachiller sería un error, que lo que debemos trabajar es en fortalecer este instrumento. Pero aún así hay algunas observaciones y algunos escándalos que se han dado con esta última convocatoria. Hubo un tema de la filtración de la prueba ser bachiller. En primero, de tu conocimiento y del manejo que tuviste en Ineval, ¿cómo se aseguraba que estas pruebas no se filtraran o cuál era el camino de seguridad que seguían estas pruebas? Bueno, es difícil asegurar que no existen este tipo de filtraciones, ¿no? Primero cabe aclarar que no existe solo una prueba, por decirlo así, ¿no? Existen más de 22 formas, es decir, se hacen 22 pruebas distintas y estas se
ponen en una misma aula, por decirlo así, de manera aleatoria. ¿Por qué se terminan filtrando estas pruebas? Es porque INEVAL es una institución pequeña y cada vez que toca hacer un evento de evaluación se termina contratando a mucha gente externa. Y esta gente externa es donde surge la mayor problemática y donde terminan filtrando la prueba. Porque claro, es gente que no trabaja permanentemente ahí y que puede sacar un mayor lucro al filtrar la prueba. O sea, pueden llegar a tener acceso a la prueba sin ser parte de INEVAL. Exactamente. De hecho, claro, son contratados excepcionalmente solo para el momento en el que se hace la prueba, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que cuando se hace una evaluación de esta magnitud se evalúan a 250,000 estudiantes al mismo tiempo, por decirlo así. Un día se evalúa en unas materias, otro día se evalúa en otras materias. Esto incluye una preparación de antemano. Esto incluye que tenga que haber una persona ligada al instituto, ya sea que normalmente es una persona contratada para ese evento, para ir y dar la prueba, y esta persona normalmente puede filtrar la prueba, porque ellos tienen de antemano la prueba. ¿Qué es lo que hacen, no? Tienen un medio de un dispositivo electrónico, ellos van e instalan en cada uno de los computadores las pruebas para que al siguiente día los estudiantes vayan y rindan el examen. Entonces es muy fácil que esta prueba se filtre, ¿no? Uno de los legisladores durante un debate justamente en la Asamblea Nacional cuestionó el hecho de por qué tiene que haber estudiantes que toman la prueba un día y otros no. Es una incapacidad de infraestructura la que obliga a que unos estudiantes tomen un día y otros al día siguiente, y en ese momento también se puedan filtrar las pruebas. Como te digo, o sea, si tendríamos 250,000 computadoras en el sistema educativo, todos podrían tomarlo al tiempo, pero eso no ocurre. Entonces, muchos colegios tienen laboratorios de cómputo que tienen que ser distribuidos en el tiempo, ¿no? Y normalmente lo que se hace también es tomar una materia un día y la otra materia el otro día. Y digamos que tú continuarías en la institución, en el INEVAL, ¿tú invalidarías esta convocatoria? No, sin duda no, porque INEVAL tiene toda la capacidad para identificar cuándo ha existido una filtración de la prueba. ¿En base a qué se identificaría esa filtración? Bueno, ¿Cómo se identifican a los estudiantes que accedieron a la prueba previa al examen? Cuando tú tienes un evento que, por decirlo así, estadísticamente es anormal. Es decir, todos en el mismo salón de clase empiezan a sacar 1950, 1950, 1950 puntos. Sabes que algo pasó con eso. Entonces tú lo que haces inmediatamente es ir y estadísticamente ver si es que hay una anomalía ahí. De hecho, o sea, como te digo, existen 22 formas del examen ser bachiller. No existe solo un examen, existen muchos exámenes. Es decir, se hacen los exámenes con la misma estructura, por decirlo así, pero con lo que se llaman preguntas de espejo. Por decirte, yo en una pregunta pregunto 2 más 2 es igual a 4, pero en otra pregunta preguntaría 2 más 3 es igual a 5. El nivel de dificultad de la pregunta es exactamente el mismo. La pregunta no tiene la misma respuesta justamente para evitar la copia. Pero se podría decir que estoy evaluando el mismo nivel de conocimiento y la misma funcionalidad en esa pregunta. Entonces la invalidación de la convocatoria no sería una opción. No, en definitiva INEVAL, y de hecho creo que eso es lo que ha hecho, ha identificado los focos en donde ha habido esta trampa, por decirlo así, y lo que hace es tomar una nueva prueba, porque tienen varias formas. Finalmente lo que se filtró entiendo que son 2 formas de las 22 que existen. Sin embargo, yo ahí tengo un cuestionamiento, si tú quieres, moral, porque estos estudiantes han cometido un acto de corrupción. Los estudiantes tuvieron acceso a una prueba que no debían, o no sé si es que pagaron, si es que les regalaron, si es que les mandaron por un mensaje de WhatsApp, pero finalmente accedieron o tuvieron la conciencia de revisar unas preguntas que sabían que les iban a tomar el día siguiente. Eso es una conducta que moralmente no debería ser premiada con volver a tomar el examen. ¿Qué tú piensas sobre esto? Bueno, sí, es reprochable. Y de hecho, cuando yo trabajaba en INEVAL era así. Lo que teníamos es que en los momentos en que se daba la prueba, muchos de los funcionarios íbamos y estábamos de incógnitos en la prueba. Esto lo hicimos también, por ejemplo, en el proceso de ser maestro. Y si es que identificábamos que alguien estaba copiando, lo denunciábamos. Y esa persona tenía que esperar al siguiente año para poder volver a tomar la prueba. Claro, debería haber, yo sí creo, una lección en todos estos estudiantes, porque simplemente volverles a tomar el examen no debería ser la única solución, porque hay que afrontar el tema de que estos estudiantes cayeron en una conducta que es reprochable.
Muchas gracias, Juan Pablo, por hacer este análisis de la prueba Ser Bachiller. Yo quería aprovechar tu experiencia para entrar en un tema coyuntural económico que nos llama la atención a todos nosotros, que es un tema que en las redes sociales, especialmente el día de hoy, ha tenido mucha cola, y es el aumento del riesgo país. En principio, explícanos a todos qué es el riesgo país y qué es lo que mide. Bueno, el riesgo país, por decirlo así, es el termómetro que utiliza la banca internacional para medir la capacidad de pago de la deuda del país, ¿no? Con esto lo que nos dicen es una calificación de crédito. Finalmente nos dice, ¿es más riesgoso seguirle prestando a ese país? Y si es que le voy a prestar, ¿va a ser a una tasa mucho más alta o no? Y eso es lo que mide el riesgo país. Cuando los analistas económicos te dicen, ha subido el riesgo país, lo que te están diciendo es, el Ecuador para endeudarse tendrá que endeudarse a un nivel de deuda superior, ¿no? A una tasa de interés mucho más alta y a plazos mucho más cortos. ¿Qué es lo que está pasando con el riesgo país de Ecuador en estos momentos? Se supone que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a calmar los mercados. Se supone que la visita del presidente del Ecuador a Estados Unidos, su reunión con Donald Trump, era una muestra del apoyo a nuestras políticas. Entonces debería ser una muestra también de las calificadoras de credibilidad en el país. Sin embargo, creo que desde la misma visita el riesgo país no ha parado de subir. Bueno, es muy curioso que el Fondo Monetario siempre va a decir que es bueno para calmar los mercados que ellos entren dentro y intervengan en la economía. Pero en realidad, para los agentes, cuando el Fondo Monetario ingresa a un país, eso es señal de fracaso de su política económica. Y por ende, lo que está es alertando de que hay un mayor riesgo dentro de esa economía. Y por ende, el riesgo país va a subir. Eso pasa en Argentina, eso pasa en Grecia y eso está pasando en Ecuador. Cada vez que entra el Fondo Monetario Internacional, se entiende que un país está quebrado. Y por ende, prestarle dinero a un país quebrado es mucho más riesgoso de lo que es entrar en un país en donde el Fondo Monetario no interviene de una manera como lo está interviniendo ahora. Entonces, en términos prácticos, ahorita el Ecuador es percibido como un país mucho más riesgoso de lo que era, a pesar de las medidas o los paquetes económicos que este gobierno ha venido implementando. Sí, correcto. O sea, ir al prestamista de última instancia nunca va a ser una buena señal para el mercado. Y eso es muchas veces lo que no se termina de entender. Existen algunos analistas en redes sociales también que han advertido de la posibilidad de que este riesgo país tenga alguna relación con la valoración de los activos que se pretenden vender en esta suerte de monetización de los activos públicos. ¿Qué opinión te merece esos análisis? Bueno, la causalidad no sé si va en esa lid, ¿no? Es evidente que... Pero va a tener un efecto... Pero tiene una consecuencia evidente en el tema, ¿no? Porque el riesgo país... nos mide qué tasa de interés yo debería pedir a cualquier tipo de inversión. Y por ende, si el Estado está tratando de monetizar estos activos, eso implica que la tasa de descuento con la que el inversionista privado entra dentro de esto va a ser mucho mayor. Y por ende, el valor... La inversión inicial tiene que ser menor. Tiene que ser menor. Entonces vemos un riesgo latente y tenemos que estar todos observantes de cuáles son las implicaciones de este tema del riesgo país, que parece tan ajeno, pero que puede tener implicaciones directas en la economía y sobre todo en la privatización que este gobierno puede estar implementando en los próximos meses. Juan Pablo, muchas gracias por este diálogo tan fluido. Espero que a todos los oyentes les haya servido mucho la información que nos ha traído el día de hoy, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por la invitación. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, El Minuto ODS. Buenas tardes. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 trata de abordarla en toda su complejidad. La salud de varias maneras se relaciona con la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, las amenazas del cambio climático y los nuevos problemas de salud. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud instó al mundo a que se prepare para una eventual pandemia del nuevo coronavirus. Estamos frente a una emergencia de salud internacional que genera recomendaciones para todos los países que están destinados a prevenir o reducir la propagación transfronteriza de enfermedades. Sin embargo, los sistemas de salud, tanto entre los países como dentro de ellos, son muy desiguales. Entre países del mundo puede haber una diferencia de hasta 31 años en la esperanza de vida más corta y la más larga. Si bien en los últimos años han existido avances importantes, los promedios nacionales aún esconden el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás.
Esto es justamente el riesgo con el que nos enfrenta el coronavirus. A la luz de las estadísticas podemos decir que algunos países podrían estar en peores condiciones que otros para enfrentar en toda su magnitud la enfermedad, desde la prevención hasta la red de alerta y detección. La Agenda 2030 tiene entre sus metas lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, accesibles y de calidad para todos. Lastimosamente, esta posible pandemia nos tomará un examen de cumplimiento de la Agenda 2030 a todos los países, y el principal riesgo es que aún 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básico y el 40% carece de protección social. Por ello, hay que avanzar aceleradamente para asegurar el derecho de todos a la salud y asegurarse de no dejar a nadie atrás. El análisis de los datos y estadísticas en nuestro segmento Datos Abiertos. Datos Abiertos. En Frecuencia Política. Diego, bienvenido. ¿Qué números nos traes de esta noche? Con respecto a las semanas anteriores ha habido una polémica sobre el famoso presupuesto electoral que se va a emplear en las elecciones 2021, y el día de hoy tenemos los resultados del costo por elector desde el año 2009. Es así que tenemos en el año 2009, recordar que se aprobó ya el Código de la Democracia y se tuvo que elegir todas las dignidades, el tema de presidente, vicepresidente, parlamentarios, asambleístas, todas las elecciones. El presupuesto fue de 93 millones, 10 millones y medio de electores, y el costo por elector fue de $8.89. Luego vinieron las elecciones del 2011, de referéndum y consulta popular. Obviamente son elecciones mucho más baratas, por así decirlo, 26 millones con 11 millones 158 mil electores, y el costo por elector fue de $2.33. Las elecciones generales que se eligieron presidente, vicepresidente, asambleístas del 2013 nos costaron por elector $8.19. Llegamos al 2014 y recordaremos los ecuatorianos con elecciones inclusive de voto electrónico para las provincias de Santo Domingo, de Azuay y una parte pequeña en Quito. Nos costó de $11.52, unas elecciones realmente caras. Recordar que hubo aquí el tema de votación electrónica. Para el año 2017, que se elige presidente asambleístas, nos costó $8.64 por elector. 2018, $3.71, que fue la consulta popular. Las elecciones del 2019, elecciones regionales del Consejo de Participación Ciudadana, $7.49. Y ahora se pretende aprobar un presupuesto de cerca de 147 millones. ¿Cuál es el costo por elector que representa esto? De $10.63. Y recordar que el tema de las reformas al Código de la Democracia hacen que este proceso electoral sea mucho más fácil y por ende mucho más barato. Este valor, por ende, es muy elevado y muy alto. ¿Y se va a incorporar algo de voto electrónico en estas últimas elecciones que podría minorar el costo o no? No, los tiempos son muy cortos. El código te indica que podrían ocupar el tema de votación electrónica, votación telemática o por correspondencia en el exterior, pero los tiempos son muy apretados para que el Consejo Nacional Electoral empiece con eso, quizás un piloto bien pequeño, pero los datos y los tiempos son bastante en contra para ellos. Interesantes datos que nos ha traído Diego esta noche sobre el costo por elector en estas nuevas elecciones en el 2021. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. Belu, quería conversar contigo sobre un fenómeno que yo creo es indispensable que todos los radioescuchas tengan en su radar. Y esto tiene que ver con un cambio o una transformación en la cultura política norteamericana. Se habla ahora del fenómeno Bernie Sanders como el candidato que pone nervioso a la élite liberal en Estados Unidos. Es muy interesante lo que tú mencionas porque me llama la atención sobre todo que mientras unos consideran que Bernie Sanders es un candidato socialista, Paul Krugman escribió un tema en El País, una nota en El País donde dice que Bernie Sanders no puede ser considerado un candidato socialista, que únicamente sus preceptos son mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, que es un debate que no se ha dado en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Y la muestra más interesante de este fenómeno es que cuestiona el paradigma de la cultura de lo privado y de lo privativo. Es decir, está metiendo en el escenario la idea de universidad gratis. Está diciendo adiós a las tasas en los centros públicos. Está hablando de eliminar una deuda estudiantil que se la puede comparar con el PIB de España.
está hablando de sanidad gratuita para todos, está hablando de eliminar los 81 millones de dólares de la deuda médica, está hablando de combatir a la extrema riqueza en un país que le hacía el culto al self-made man, al hombre que supuestamente de la nada se construye y se hace millonario. Está hablando de congelar todas las deportaciones, es decir, de verle al otro como un amigo y no como un enemigo, de respetar la alteridad cultural, de reconocerla. Y lo más interesante me parece a mí es su propuesta del Green New Deal, o digamos su propuesta de una economía verde, cuyo objetivo es alcanzar el 100% de energía renovable para la electricidad y el transporte a 2030, muy en línea con los objetivos de los ODS. Sin duda son temáticas que realmente nos llama la atención que en el debate político de Estados Unidos se estén dando, pero apoyamos muchísimo que estos temas se sigan poniendo en la coyuntura política de un país tan importante como es Estados Unidos en la coyuntura mundial. Finalmente, para cerrar esta entrega de Frecuencia Política, Julio, tú seguiste un poco de lo que ha sido este evento en Chile de Viña del Mar. Han habido algunos incidentes, sobre todo relacionados con las protestas y el estallido social que ha habido en este país. Así como hablamos del cambio de paradigma político en el norte de nuestro continente con el fenómeno Bernie Sanders, estamos viviendo prácticamente ese mismo cambio al sur en uno de los adalides del neoliberalismo, en el hijo pródigo del neoliberalismo como es Chile, y lo venimos viendo ya desde hace algunos meses, en donde los movimientos sociales no paran, y esto se acaba de recrudecer recientemente con el fenómeno de Viña del Mar, esa expresión cultural y artística que tiene Chile desde hace ya algunos años, en donde es la primera vez que nos vemos con unas manifestaciones sociales enardecidas, motines, incendian automóviles. En la propia Quinta Vergara tenemos a los artistas dando manifestaciones políticas en contra del presidente, en contra del uso excesivo de la fuerza en contra de los ciudadanos, en contra de unas medidas económicas que ha terminado vapuleando a la gran mayoría de los chilenos, sacando a la luz la crisis y la caída de este modelo neoliberal en el hijo pródigo del neoliberalismo, perdonen la redundancia, o en el hijo pródigo del modelo norteamericano en Sudamérica. Nos damos cuenta entonces que es tal el grado de descontento de la población que inclusive se han tomado estos espacios culturales para seguir su lucha y les aplaudimos en eso. Esperamos estar también en este país a la altura de esas demandas sociales que nos interesan a todos los ciudadanos del país. Les agradecemos a todos por seguir este programa del día de hoy, Frecuencia Política. Le agradecemos a Pavel por regalarnos este espacio el día de hoy, que él ha estado en Loja, y le deseamos muchos éxitos en su gira por Loja y todos los medios que va a visitar y las conferencias que estará dando por allá. Muchos saludos, Pavel, muchos saludos a toda la audiencia. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir esta noche contigo, Belu, y con el programa Frecuencia Política. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.